Esta es la prueba número 1 del canal de docencia. ¿Por qué? Porque ayer estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño update para los compañeros que ayer no vinieron y para las compañeras que no pueden acceder. Ayer lo que estuvimos viendo, como estamos en el módulo de tutorización, el módulo 1444 tiene 2 unidades formativas. Una de ellas es la de tutorización. ¿Bien? Tutorización de acciones formativas para el empleo. Entonces, lo que hablamos ayer es cuáles son los roles del tutor. ¿Bien? El tutor tiene varios roles. Quizás el primero y más importante es el de organizador. ¿Sí? Nosotros cuando tenemos una acción formativa, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un plan dentro de la cabeza. ¿Qué es lo que vamos a dar? ¿Cómo vamos a conducir a nuestros estudiantes al conocimiento? A eso que nosotros queremos que ellos sepan. Eso ustedes ya lo saben, ustedes ya tienen el conocimiento técnico, ustedes ya saben de lo que van a dar. La cuestión es cómo le transmito eso a mis estudiantes, cómo lo puedo transmitir de la forma más ágil, más amena, más divertida, más clara. ¿Bien? El primer rol que tenemos nosotros como tutores es organizar. Organizarnos nosotros mismos el conocimiento para ayudar a organizar al otro. Esto es una estructura externa que se termina internalizando. Por eso en este curso es que repetimos y repetimos y repetimos varias veces las mismas ideas. Porque la idea fuerza por detrás de esto es que tras muchas repeticiones esto se internaliza. ¿Se acuerdan como habíamos visto con el Dr. Kandel? ¿Bien? La otra función que para mí es la más importante del tutor es lo que a veces se denomina el rol social. ¿Qué implica el rol social? Implica principalmente ser capaces de crear un ambiente adecuado para que se dé el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que haya un buen clima grupal. El primer paso para conseguir esto es no estresar a la gente. Este tiene que ser el primer paso. No generar una carga extra a esa persona que está ahí delante nuestro con el deseo de estudiar. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, no presionando, no generando unos exámenes que sean estresantes, ¿sí? Acompasando el ritmo que tiene nuestro grupo. Si nuestro grupo va rápido y pide más, le damos más. Si nuestro grupo va lento y requiere más tiempo para digerir, le damos el tiempo para que digiera. Si dentro del grupo tenemos heterogeneidad, que también puede pasar, lo que hacemos es ir acompasando. Ayer, por ejemplo, una de las preguntas que hacía Sergio era: ¿qué pasa si en mi grupo tengo 2 o 3 máquinas y 2 o 3 que les cuesta más X cosa? Bueno, una posible solución a esto es hacer parejas, que el más máquina acompañe al que es menos máquina, que le dé su conocimiento y su apoyo para que nosotros como docentes también podamos estar más libres para ayudar al resto del grupo. Esa es una posibilidad. Puede resultar bien y puede resultar mal. La máquina se puede frustrar y puede querer hacerle toda la tarea al otro. Eso es un momento donde nosotros debemos intervenir. No hay que tener miedo en intervenir, ¿sí? Usando un lenguaje que sea claro, que no sea extremadamente directivo, ¿sí? Porque a nadie le gusta que le den órdenes, pero mediante un lenguaje claro. Por eso tuvimos aquella pequeña formación sobre comunicación no violenta, usando un lenguaje que sea claro, donde marquemos claramente las necesidades y las acciones concretas que tiene que hacer el otro. Podemos hacer que dentro de nuestro grupo se dé esto que se denomina a veces sinergia, ¿sí? Esta actuación conjunta que potencia a todos. Eso es parte del rol social nuestro, ¿sí? No implica, cuando hablamos de rol social, no implica ser el animador, payaso que hace todo el tiempo gracias para que los estudiantes estén contentos, porque no, porque la vida no es así, ¿no? La vida también tiene frustración y hay que aprender a tolerarla. El examen implica una parte de frustración. ¿Por qué? Porque no vamos a sacar todos 10. Pero hay que aprender de estas cosas y nosotros, en parte, como dinamizadores en el sentido más clásico de la palabra, o sea que ponemos movimiento en la cosa, tenemos que estar ahí para eso. Y como les decía, principalmente esto, generar un buen clima grupal. Que, como todo, hay que tener claro nuestras limitaciones. Porque uno puede generar un buen clima grupal con un grupo como ustedes, que es una tarea muy sencilla, o puede frustrarse cuando en el grupo hay elementos más reactivos a esto que complican conseguir un buen clima grupal. Si por ejemplo dentro del grupo tenemos, y
puede pasar, una persona que se dedica a sabotear la tarea, esto nos va a ser más difícil. ¿Bien? Es muy importante recordar esto. Como profes, no tenemos que aliarnos con ninguna de las facciones a la interna del grupo. ¿Sí? Nosotros estamos y no estamos dentro del grupo. Ustedes tienen una imagen que ahora después se la voy a buscar, que se llama la botella de Klein, que es una figura que no existe en la realidad, porque es una figura que tendría 4 dimensiones. Es una botella que se mete dentro de sí misma. Eso es la figura nuestra como profe. Estamos y no estamos. Somos parte del grupo y al mismo tiempo estamos fuera del grupo. Entonces, estamos en el grupo, pero al mismo tiempo desde afuera podemos hacer estas intervenciones cuando vemos que algo en el clima grupal no está funcionando bien. Entonces, puede suceder que no se den las cosas como uno espera. Que dentro del grupo haya resistencia, el sabotaje a la tarea, todas esas cosas pueden pasar. ¿Sí? Y las podemos reconducir. Primero que nada, tomando ese paso hacia atrás, intentando verlo con perspectiva. Después, intentando ver cuando estas personas intentan hacer este sabotaje, recordando lo que hemos visto. Probablemente la motivación, todas las motivaciones vienen de necesidades. Hay una necesidad en esta persona. ¿Qué necesidad tiene? Si puedo entender la necesidad que lleva a la persona a intentar sabotear la tarea, la puedo llevar a otro lugar. Si no, voy a caer en la repetición. Ah, esta persona es negativa. Sacarla más. Esta persona es tóxica. Esta persona es X cosa. Si caemos en ese juego, nunca vamos a salir. ¿Sí? Si damos el paso para atrás e intentamos pensar en necesidades, sí podemos romper este ciclo. Potenciar todos los aspectos positivos. Todo el mundo tiene aspectos positivos. Intentar potenciar esos aspectos positivos. Los aportes que hace correctamente la persona se los validan, se les da ganas de que la persona siga yendo por ese lado y no por el otro. Y cuando hace las otras conductas, si no son disruptivas, todo lo que se pueda ignorar hay que ignorarlo. ¿Por qué? Por lo que vimos. El conductismo tiene una base que no se puede negar. Cada conducta que obtiene una respuesta favorable se mantiene. Una conducta que no tiene una respuesta favorable se extingue. Eso es así. Por más de que éticamente podamos estar en contra del conductismo, este descubrimiento es así. Entonces, cada conducta positiva o que nosotros queremos que se dé de la persona, la potenciamos. Cada conducta que no queremos que se dé, la ignoramos en la medida de lo posible. ¿Sí? Lo cual no quita que en algún momento tengamos que tomar alguna otra acción, como por ejemplo, hablar en privado con la persona, como por ejemplo, X cosa. ¿Sí? Eso también es una cuestión ética. Ya hemos hablado de la ética y es una decisión que uno toma en el momento y se hace responsable de esa decisión. Yo hago esto porque considero que es lo más adecuado. Pero bueno, ese es casi el caso más extremo. Normalmente con estas herramientas se podría reconducir la clase. Esto tiene que ver con el rol social en tanto docente. Tenemos un rol evaluador, también les había hablado de personalmente mi reticencia con el rol evaluador. ¿Por qué? Porque evaluar implica tomar un marco referencial y a partir de ese decir quién es alto, quién es bajo, quién es sabio y quién no. ¿Sí? Yo mido 1,75 m. Si me ponen al lado de un montón de personas de 1,60 m, yo voy a ser alto. Si me ponen con los jugadores de la NBA, voy a ser bajo. Alto y bajo es relativo. Relativo a ¿qué? A un marco referencial. ¿Sí? Desde ese marco referencial es el tren el que avanza o desde el marco referencial de la persona que va dentro del tren son los postes de luz que pasan. ¿Sí? Entonces, cuando evaluamos, nosotros construimos un marco referencial. En este caso, como ustedes van a ser docentes para la formación profesional, el marco referencial es la capacidad que va a tener vuestro estudiante de completar una tarea, de entender un concepto, de realizar una técnica. ¿Bien? Eso es lo que vamos a intentar evaluar nosotros. Yo he hecho esta tarea, yo he trabajado en la oficina. ¿Esta persona es capaz de cumplir la tarea? Sí. ¿En qué nivel? Bueno, excelente, muy bueno, regular, pobre. Si lo está haciendo en un nivel pobre, ¿yo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? Esta es la función principal de la evaluación. ¿Cuál es la manca, la debilidad, el punto débil de esta persona? ¿Lo puedo ayudar? ¿Sí o no? Queda como un árbol de decisiones. ¿Lo puede hacer? Sí. Perfecto, ya está. No hay ningún problema. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque le falta tal cosa. ¿Se la puedo suplir? Sí. Perfecto. No se la puedo suplir. Bueno, ahí de volver a pensar. Este es un modo de pensamiento que a mí me interesaría que ustedes internalizaran.
¿Recuerdan? Ayer hablamos de este modo de pensamiento, el modo de pensamiento analítico. Dividir las cuestiones en el gran sistema en los subsistemas que lo componen. Y a partir de eso ir trabajando. Hay un rol que se denomina el rol del apoyo técnico. En tanto, persona que conoce del tema, ustedes van a ser profesores de algo que ustedes conocen, ustedes tienen muchas herramientas de ese tema. La cuestión es que puedan brindarle esa herramienta al otro, no ir a hacerle la tarea. ¿Sí? Brindarle la herramienta. La persona es como si ustedes tuvieran un caño roto, ustedes no van y le arreglan el caño, ustedes le prestan esa herramienta para que lo arregle y le dan la instrucción para que lo pueda hacer. ¿Sí? Porque la idea es que, como es el viejo dicho, no darle pescado al hombre, enseñarle a pescar. Es esta misma idea. No darle la cosa ya preparada, sino el proceso, cómo se hace. ¿Bien? Entonces, tenemos un objetivo nosotros, nuestro viaje tiene un objetivo que es la educación, que es brindarle esas herramientas, ese conocimiento al otro. El camino que vamos a seguir para llegar ahí es el método. El método, en griego, justamente significaba camino. Porque es eso, es el camino que nos conduce a obtener conocimiento, la técnica, la maniobra, en fin, lo que sea que le vamos a transmitir al otro. Hay ciertos pasos para poder conducir o reconducir a la persona hacia el aprendizaje. ¿Bien? En este caso vamos a hacer el énfasis en 5 pasos. Un primer paso de identificación, un segundo paso de diagnóstico, un tercer paso de diseño, un seguimiento a lo largo de la acción formativa y una evaluación como paso final. ¿Bien? Cuando hablamos del diseño, a lo que nos referimos es a poder extraer cuáles son los objetivos, qué es lo que tiene que saber el estudiante. Esto lo vamos a encontrar en las fichas del BOE o del cual como las competencias o las capacidades que tiene que tener el estudiante al final del curso. ¿Sí? Ese tiene que ser nuestro norte, ese es nuestra diana, ese es el objetivo al que apuntamos, a que el estudiante salga del curso, en el caso de ustedes, sabiendo programar acciones formativas, sabiendo generar material gráfico para las acciones formativas, sabiendo impartir clases, sabiendo tutorizar. Ese es mi objetivo con ustedes. Eso es lo que apunto yo. Para llegar a ese objetivo hay muchos caminos posibles. ¿Bien? Mientras más claro tenga yo los objetivos, más fácil me va a ser a mí poder elegir cuál es el camino más directo para llegar a eso. ¿Qué pasa? Ese sería como el a priori. Antes de conocerlos a ustedes, yo sé que ustedes, sean quienes sean, tienen que saber esto. Tienen que saber programar, tienen que saber planificar, tienen que saber escribir esto en lenguaje soft, tienen que saber algunas cosas. ¿Bien? Eso lo sé por dos lados. Lo sé porque yo he dado muchas formaciones, lo sé porque me leí la ficha del BOE. ¿Bien? Con estas dos cosas yo sé, sin conocerlo a ustedes, ya sabía esto. Ahora, cuando los tengo a ustedes adelante, tengo que saber qué saben ustedes. Tengo que hacer una evaluación. Cuando la evaluación se hace al inicio, se denomina evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Porque nos permite, ¿qué significa la palabra diagnosis? Día, entre, gnosis, conocer. Conocer entre, conocer a partir del encuentro con el otro. Como hace un médico. El médico te diagnostica cuando te encuentra. Sin verte el médico no te puede diagnosticar. Cuando te ve el médico, ¿qué es lo que te hace? Te hace una entrevista. Y en la entrevista te pregunta cosas que necesita para saber. Por ejemplo, ¿cuánto hace que le apareció esa mancha? Crece, decrece, tiene temperatura, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque con eso él está haciendo una evaluación diagnóstica para saber qué es esta mancha. ¿Esta pápula? ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a esta persona? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que conocer el estado inicial de nuestro grupo. En física esto se llama S sub 0, el estado inicial de un sistema. ¿Cuál es el estado inicial de mi grupo? ¿Cómo lo hacemos esto? De muchas formas. Por ejemplo, en este curso lo que hicimos fue, al principio, una breve presentación de ustedes mismos. ¿Recuerdan? Además de que hicimos una presentación más dinámica, más amena, más desestructurada, con 3 cosas que les gustaban, 2 cosas que se les daban bien, etc. Después yo les dije, bueno, hagan una pequeña presentación de ustedes. ¿Qué estudios tienen? ¿Qué experiencia laboral tienen? ¿Sí? Para saber justamente esto, para poder hacer una idea yo de dónde partimos. Porque si en el grupo hubiera tenido
4 personas que venían de la carrera de psicopedagogía, 3 personas que venían de pedagogía. Estas personas ya tienen un montón de herramientas previas que para mí eran fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí tendría multiplicadores. Si yo tuviera entre ustedes 3 pedagogos, simplemente le digo, bueno, fulanito, tú con aquel grupo, tú con este, tú con este. Yo acá, pongo así, le marco. Entonces, pero cada uno tiene sus herramientas. Con esas herramientas ustedes pueden hacer un montón de cosas. Si yo conozco las herramientas, puedo enseñar mejor. ¿Recuerdan? Esto era el concepto, esto se, como dice ahora, marida con el concepto de Osovel acerca del aprendizaje significativo. Es necesario saber qué sabe el otro para enseñarle en consecuencia. Esto también está relacionado con lo que decía Paulo Freire. Todo el mundo sabe algo. Y nadie enseña al otro. Todos nos enseñamos. Por eso hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este ida y vuelta entre ustedes y yo. Ayer, preparando el canal de YouTube, busqué para dejar en el canal una entrevista que le hacen a Paulo Freire. Y Paulo Freire dice algo que me gustó mucho y me acordé de Carmen ahí. Él dice, la educación es arte. La educación es creación. En vez de ser el pintor solo, con las pinturas, que genera el cuadro, es el educador con los educandos, él lo llama así, educandos. Que juntos, a diferencia del pintor que utiliza algo que está inerte, ellos juntos van creando una obra de arte. Es única e irrepetible, como un cuadro. Una obra de arte, tanta obra de arte, es única e irrepetible. Pero primero tenemos que conocer qué pintura tenemos, porque no puedo pintar si yo no tengo los colores que necesito. Para eso es la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, vamos a traerlo a lo concreto. ¿Qué quiero decir con la evaluación diagnóstica? Puedo hacer, por ejemplo, una encuesta entre mis estudiantes. Si yo estoy dando un curso de administración, puedo hacer una encuesta para conocer el manejo que tienen mis estudiantes de las herramientas ofimáticas. ¿Saben usar Word? ¿Saben usar Excel? ¿Saben usar? ¿Y qué nivel? Todos sabemos abrir el Excel. Más o menos todos sabemos abrir el Excel. Pero ¿cuántos sabemos usar las fórmulas? ¿Cuántos sabemos utilizar todas los infinitos chirimbolos que tiene el Excel? Eso vamos a hacer una encuesta. La podemos hacer en papel, la podemos hacer con Google Forms, ¿sí? La podemos hacer verbalmente, preguntándole a cada estudiante, bueno, ¿y cómo te evalúas tú en el manejo de las herramientas ofimáticas? Podemos hacer una entrevista personalizada con cada estudiante, donde nos tomamos 10-15 minutos para hablar con él acerca de por qué eligió este curso, qué experiencias tiene, qué expectativas tiene. ¿Sí? Esas son distintas herramientas que podemos hacer para evaluar a nuestros estudiantes. La más sencilla es, como les decía, una encuesta generalizada o que cada uno se haga una pequeña presentación hablando de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Todas son herramientas que nos permiten tener una evaluación inicial, conocer el estado inicial de nuestro grupo. Perfecto. Conozco el objetivo, conozco el destino, conozco el equipo con el que voy a recorrer el camino. No tengo que elegir cuál es el mejor camino. ¿Cuáles serían las estrategias que me permitirían a mí transmitirle el conocimiento y que les permitirían a mis estudiantes aprenderlo? Recuerden que habíamos visto que los métodos didácticos eran principalmente 3 para nosotros en formación profesional. Un método expositivo, en el que exponemos o en el que hacemos que nuestros estudiantes expongan, principalmente para lo que tiene que ver con el contenido teórico. Si, por ejemplo, yo estoy en el curso de atención sociosanitaria a personas en dependencia de instituciones, tiene algunos objetivos básicos este curso. Uno de ellos es la correcta higiene de la persona en situación de dependencia. Bien, perfecto. Esto implica 2 partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica es saber por qué hay que hacer esta higiene. La parte práctica es cómo. Entonces, con el método expositivo, el docente del curso de atención sociosanitaria lo que haría sería comentarle, contarle, explicarle a los estudiantes, exponer las razones por las cuales es importante y necesario una buena higiene de piel, que la persona se mueva para que no se le formen escaras, etcétera, etcétera. Y luego con el método demostrativo, utilizando como recurso didáctico un muñeco, un maniquí, mostraría cómo se van realizando estas tareas. ¿Sí? Los movimientos de la persona, cómo se higieniza la persona, etcétera, etcétera. ¿Bien?
Y el tercer método que habíamos mencionado, en la primera parte, del primer módulo, es el método interrogativo. El método interrogativo tiene como principal función hacer que esto sea bidireccional, que no sea todo el tiempo el tipo hablando acá adelante. ¿Qué saben ustedes de higiene? ¿Por qué les parece que es importante la higiene? ¿Han tenido que cuidar a alguien? ¿Han tenido una persona en situación de dependencia? Por ejemplo, un bebé es una persona en situación de dependencia. Si la mamá, el papá, el tío, la abuela, quien sea que lo cuide al bebé, no lo cuida, pues se lo muere. Él necesita el cuidado del otro. Quizás alguna de las personas con las que ustedes trabajen nunca han cuidado mayores, pero sí han cuidado bebés. Bueno, esa experiencia es útil. Nuevamente, aprendizaje significativo, es algo que ya conocen, sobre eso que construir. Entonces, ¿cómo voy a saber esto? Mediante el método interrogativo les voy a preguntar y ya voy a saber que estas personas ya tienen algún conocimiento, alguna experiencia con esto. Voy a elegir estrategias de aprendizaje que sean dinámicas, que sean activas. A mí me encanta la teoría. Vengo en la academia y puedo estar horas hablando de teoría, discutiendo lo que dijo fulanito, contrapuesto a lo que dijo sultanito, y lo que la evidencia empírica demuestra. Muy bien para la academia. Pero esta es formación para el empleo, y las cosas tienen que ser mucho más prácticas, ¿sí? Y más activas, si no la gente se aburre. Ustedes lo saben, ustedes están del otro lado ahí escuchándome y el primer rato está divertido después. ¿Sí? Y a ustedes les va a pasar lo mismo. Cuando estén acá adelante, van a ver que uno puede hablar horas y horas, está desencadenado. ¿Bien? Hay que tener la justa medida en todas las cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar buscar actividades, cosas que los otros hagan. Ustedes mismos lo han experimentado esto. Yo les he dado teoría, muy bien, pero ustedes han tenido que buscar información, han tenido que armar sus propias clases y contar acerca del conductismo, acerca de Oso y acerca de Freire, y han encontrado maneras súper chulas de poder transmitir esta información. ¿Bien? Entonces, yo lo hago por dos causas. Primero, porque creo que es un proceso, y segundo, porque ya les dije, quiero descansar. ¿Bien? Por estas dos causas está súper justificado siempre intentar utilizar estrategias activas. Como recomendación personal, no hagan leer el dossier a los estudiantes. Por favor, no lo hagan. ¿No? Siempre tiene que haber una forma mejor que eso. ¿Bien? Entonces, intentamos diseñar actividades, estrategias, dinámicas. Recuerden, las dinámicas son muy útiles en varios sentidos. Ayudan a traer el conocimiento de lo abstracto a lo concreto. Hacen que sea activo, generan un buen clima grupal, distienden, energizan. Las dinámicas son fantásticas. En la carpeta de materiales tienen libros de dinámica. Hay varias páginas de dinámicas grupales. Hay en YouTube un montón de dinamizadores sociales que muestran sus dinámicas. No tengan miedo de hacer las dinámicas, ustedes lo han visto, las dinámicas son chulas, divertidas y nos ayudan a acercarnos al conocimiento de otro lugar. ¿Qué pasa? Una vez que empezamos a dar la clase, continuamos, no solamente dando la clase, sino acompañando a nuestros estudiantes. ¿Bien? Viendo dentro de la heterogeneidad del grupo, quién va más rápido, quién va más lento, quién le cuesta más, en qué le cuesta más. Intentamos apoyar eso, intentamos utilizar a los otros compañeros también como apoyo, como sucedió cuando tuvimos a la compañera Iris, que no manejaba mucho la tecnología, enseguida fue Carmen de un lado y dice, yo te ayudo con esto y te hago una casilla. Esto surge espontáneamente. El ser humano tiene una tendencia a el apoyo mutuo. Aunque nos quieran vender la moto del individualismo, los seres humanos tienden a cooperar. Si ustedes ven una persona que está caída en la calle, naturalmente van a preguntarle qué le pasa. Y no van a pasar al lado de la persona dejándola en el suelo. Esto también le va a pasar a su grupo de estudiantes. La mayoría van a ir a asistir al otro. ¿Bien? Porque es una tendencia natural en los seres humanos y en todos los seres vivos, según lo que el propio Charles Darwin decía. Entonces, seguir y acompañar, inspirar, estar ahí al lado, mostrarse cercano, responsivo. Que cuando yo tengo una duda, el profe esté ahí y me responda. No quiere decir inmediatamente. Si a mí me mandan un mensaje a las 10 de la noche, yo no se voy a responder hasta el otro día. Alguien me mandó un mensaje cuando estaba de vacaciones allá en el Bandarán. Ahora no, ahora ya no soy más profe. Pero mientras esté en el rol de profe, sea responsivo. Estar ahí para el otro vea que yo me intereso. No quiere decir inmediatamente, como con el hijo de uno. No quiere decir resolver el problema inmediatamente, sino que él sepa que yo estoy ahí para él. ¿Sí? Porque las bases son las mismas.
las bases de cómo yo establezco un vínculo con mi padre, las bases de cómo establezco un vínculo con mi profesor, aunque cualitativamente son diferentes, en lo que es la base están igualadas según lo que dice la teoría de la apego. Acompañamiento implica esto, estar al lado del otro, ¿sí? Seguirlo en este proceso. Y al final, como les decía, parte que a mí menos me gusta, que es la de evaluación. ¿Qué pasa? La evaluación también tiene dos momentos. La evaluación se hace de forma sistemática y continua. Mientras yo estoy dando la clase, yo estoy evaluando todo el tiempo a mis estudiantes. Evalúo lo que aprenden, pero también evalúo su actitud en clase. Evalúo que cuando yo pido un voluntario se levanten o no. Evalúo que cuando yo doy una consigna la sigan o no. Evalúo que cuando no la siguen, ¿por qué no la siguen? No la siguen porque yo no fui claro, no la siguen porque no la comprendieron ellos, no la siguen porque no la quieren seguir. ¿Por qué? Entonces, todo este proceso, todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿sí? De evaluar continuo. Y es la que me parece a mí más importante, porque la evaluación final es un examen, una hora, de un día, que esa noche se enfermó mi perro, se enfermó mi hijo, me enfermé yo, tenía la rodilla así inflamada y no pude dormir toda la noche. Distintas cosas que te van pasando y que el otro día afectan tu rendimiento. ¿Por qué? Porque es un día, porque es un momento, es una foto, un examen. Por eso yo les decía, yo personalmente el examen teórico lo tomo con pinzas. A mí lo que más me interesa es el práctico. Que me demuestren que pueden hacer esa cosa. Hacer la programación, que pueden hacer el guión didáctico, etc. Que pueden hacer, plantear un enunciado para un examen práctico, que van a hacer los exámenes que vamos a hacer en este módulo, en este curso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La evaluación final implica una foto de un momento, mientras que la continua es una película, ¿sí? Es un time-lapse, muestra todo el desarrollo del estudiante. Para mí es la más importante. Vamos a ver cuando veamos el módulo de evaluación, que para el software no. El software no sabe nada. No me tiembla el pulso. Entonces, estos son los pasos. ¿Bien? De vuelta, estos son los pasos vistos desde lo teórico, de cómo reconducir el aprendizaje. Ahora, lo que tenemos que hacer es un ejercicio acerca de esto. ¿Bien? En la carpeta de todos ustedes van a ver que hay una carpeta que dice MF1444 y dentro de esa carpeta hay un documento que dice... ¿Recuerdas qué es lo que dice? Dice... Aprendizajes y los objetivos. Esto es lo que dice. ¿Bien? Entonces, esta es una tarea que a su vez va a ser muy similar a la parte práctica del examen del próximo jueves 29. ¿Bien? ¿Qué hay aquí? En esta tarea lo que ustedes tienen que hacer, que es lo que van a tener que hacer en el examen, es encauzar el aprendizaje del estudiante hacia los objetivos propuestos de un CP de vuestra elección. O sea, esto que estamos viendo y lo que vamos a ver mañana en la clase de Freddy son dos grados de la misma cosa. ¿Sí? Este es un grado muy general y Freddy les va a mostrar un grado más específico. Pero es la misma idea, es el mismo sistema de pensamiento. Es cómo yo les voy a dar a mis estudiantes tal cosa. En este caso, el primer grado, el más general, es los objetivos generales de un CP. Por ejemplo, en el caso de Albert, el CP era de administración. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer Albert? Por ejemplo, va a tener que buscar, como ya tiene la ficha en su carpeta del Drive, ya tiene la ficha del BOE y la ficha del igual, va a tener que buscar los objetivos del CP que él pretende dar. Eso es lo primero, identificar los objetivos del CP. Y ver que cuando él dé ese curso, sus estudiantes van a tener que aprender esto, esto y esto. Bien, perfecto. Entonces, ya Albert lo leyó, los escribió ahí, lo tiene claro. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal acá? Lo ideal sería escribir el encabezado y ponerlo en palabras de ustedes. Los estudiantes, por ejemplo, el encabezado va a decir, los estudiantes manejarán las herramientas ofimáticas, no sé qué, ustedes lo traducen a ustedes, para que ustedes les quede claro eso. ¿Qué es lo que tienen que aprender mis estudiantes? Pero de todo el curso, no de cada módulo, sino del curso general, que lo van a ver, ahora lo vamos a ver en la ficha del igual donde está eso. ¿Bien?
Eso sería lo primero, la identificación. Después, con nuestra imaginación totalmente a priori, sin nunca haber dado un curso, sin conocer el grupo, sin nada, solamente desde nuestra imaginación pensamos cuáles pueden ser los desafíos o dificultades que pueden tener nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el curso de Administración y Contabilidad puede ser que no manejen las herramientas ofimáticas o, como bien agregaba ayer Janet, que no manejen el lenguaje técnico, que es un activo financiero, que es X cosas de interés compuesto, X cosas. ¿No? Esas son dificultades a priori que uno puede pensar que pueden tener los estudiantes de uno. ¿Sí? 2 o 3, que se les ocurran a priori. Esto es un ejercicio para ver cómo piensan. ¿No? Es un ejercicio. ¿Para qué? Para que le vaya quedando cada vez más claro cómo encarar el problema. Después, un pequeño diseño de estrategias de tutorización. Teniendo en cuenta que mis estudiantes tienen que saber utilizar herramientas ofimáticas para hacer balance, estado de cuenta y tal y tal. ¿Qué tendría que hacer? Totalmente a priori, ¿no? Y totalmente grosso modo. Bueno, mis estudiantes tienen que saber usar el Excel. Voy a tener que enseñarles a usar el Excel. Tienen que conocer esta terminología, esta jerga técnica, ¿sí? El lenguaje técnico que vamos a usar en cada una de nuestras profesiones. Así que a priori uno puede pensar, bueno, yo como docente de este curso voy a utilizar el método expositivo para transmitirles todo el lenguaje técnico necesario. Vamos a realizar muchas prácticas con las herramientas ofimáticas más utilizadas, Excel, Google Calc, etcétera, etcétera, OpenOffice, todo lo que ustedes quieran. Como tiene una parte de atención al público, vamos a utilizar el role-playing, vamos a usar simulaciones. Como ya hemos visto que hay herramientas pedagógicas muy interesantes como la clase invertida, ya lo podemos poner. Se utilizará también la clase invertida para que sea más activo el aprendizaje, más dinámico. ¿Bien? Eso en la parte del diseño. Después, en seguimiento, pensaríamos, ¿qué herramientas utilizaría yo para seguir a mis estudiantes? ¿Sí? Por ejemplo, podría tener entrevistas con estudiantes que muestren más dificultad en algún aspecto. Podría hacer un seguimiento mediante evaluaciones, que por ejemplo es lo que hacemos nosotros con las tareas. Cuando yo les doy a ustedes una tarea, como la de hacer la programación didáctica de un módulo, también me sirve a mí como una herramienta de seguimiento, a ver si ustedes van siguiendo el desarrollo del curso, si yo estoy dando los temas de la forma correcta para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? O sea que en las tareas vamos haciendo también un seguimiento. Y en evaluación, ¿qué hacemos? Como vamos a tener un módulo solamente para evaluación, en este ejercicio lo que yo recomiendo que pongan es la evaluación se hará mediante las tareas y cómo se señaló en el documento de planificación didáctica, que vamos a ver en el módulo 4. ¿Sí? O sea, resumiendo, en este ejercicio lo que más me importa a mí es el 1, el 2 y el 3 y el 4. Los primeros 4 puntos son los más importantes. El 5 lo hacemos medio ahí, porque vamos a tener un módulo solamente para el paso 5, que es el de evaluación. ¿Sí? Entonces, no se quemen la cabeza con evaluación, pongan, la evaluación se realizará según lo estructurado en la planificación didáctica, no sé qué, otra cosa. Pero sí, quémense la cabeza, expriman sus neuronas con la identificación, que van a ver que es algo muy fácil, es extraer la información de la ficha del BOE y traducirla a sus palabras, con el diagnóstico, con pensar cuáles pueden ser las dificultades, con, grosso modo, el diseño, que es volver un poco a lo que hicimos en el primer módulo de programación. ¿Sí? Utilizamos los métodos que ya conocemos, las herramientas que ya hemos visto, y las vamos aplicando a estos objetivos que nos marca el CP. Y a esta idea de seguimiento. ¿Qué herramientas de seguimiento se les ocurre a ustedes que se pueden utilizar con los estudiantes? Entonces, ustedes me dirán, che Martín, ¿no tenés una ayudita para esto, un ejemplo en el que nos podamos inspirar? Claro que sí. Martín, perdona. Sí. Ya que te pones, yo el documento este no lo tengo. A ver, una. Es Veritar. Presto. Muy bien, gracias. Por favor.
Y entonces vienes aquí, por ejemplo, al ver, vienes a materiales, módulo 1444, y vas a ver ejemplo de socio. Y aquí hay un ejemplo. Vas a ver este ejemplo de socio. Bien, este es el mismo documento que tienen ustedes. Y aquí sería, por ejemplo, cómo se hace con el módulo, con el curso de atención a personas dependientes del que habíamos hablado. Bien, primero los objetivos, que busca preparar a los estudiantes para que puedan brindar cuidado integral a las personas en dependencia, implica el bienestar físico, emocional y la calidad de vida del estudiante. Yo a partir de esto ya sé cosas, solamente con esto ya sé hacia dónde va a apuntar el curso que voy a dar. Cuidado integral, o sea, hay que cuidar todo de la persona, lo físico, lo psíquico, las relaciones de la persona, en todo eso voy a tener que por lo menos que tocarlos esos puntos. En algunos voy a hacer más foco, en otros voy a hacer un poco menos, pero todos estos puntos los tengo que tocar. Entonces, el primero que me marca en los objetivos es el cuidado higiénico sanitario. La higiene de la persona, su alimentación, todo el equipo que voy a tener que utilizar para eso. El colchón antiéscaras, la grúa para movilizar, la chata, bueno, todas las cosas, el violín, no, acá se llaman de otra forma. Bueno, no importa. Son todas cosas que uno utiliza con personas mayores o personas que están en situación de dependencia, que no son autónomas para, por ejemplo, su higiene corporal, para la expresión, etcétera, etcétera. Yo ya sé que voy a tener que trabajar con todo eso. Y por lo tanto sé que voy a tener que utilizar el método demostrativo, porque van a tener que aprender a hacer maniobras, van a tener que aprender a movilizar gente con aparatos, como la grúa, poner en silla de ruedas, no sé, acomodar unos bastones canadienses, etcétera, etcétera. Así que voy a tener que usar todo eso. Después veo que, como decía, no solo lo físico de la persona, sino salud emocional, así que voy a tener que ver un poco lo que es el apoyo psicosocial. No voy a dar clases de psicología, no voy a dar clases de asistente de trabajo social, pero voy a tocar estas cosas. Voy a trabajar los aspectos psicológicos y sociales de una persona en situación de dependencia. O sea que voy a tener que hacer con mis estudiantes también mucho del método expositivo, explicándole, por ejemplo, lo que son las enfermedades más prevalentes en la tercera edad, lo que es el deterioro cognitivo de una persona de tercera edad, lo que es, por ejemplo, las secuelas que puede dejar un stroke, físicas, pero también psíquicas. ¿Para qué? Para que el estudiante, cuando vaya a un centro y una persona de tercera edad lo confunda con el hijo, o lo quiera tocar, o le quiera pegar, sepa por qué lo está haciendo. ¿Sí? Por eso lo voy a tener que dar. Lo voy a tener que dar con el método expositivo. Pero como va a ser un tostón hablar de todo esto, puedo buscar el apoyo de audiovisuales. Hay un montón de videos de YouTube acerca de esto. Voy a mirar, voy a buscar los que sean más serios, que tengan mejores fuentes, los voy a utilizar. ¿Qué otra cosa les parece que ya viendo esto puede ser una actividad didáctica interesante para hacer con el grupo de atención sociosanitaria? Pues la clase invertida La clase invertida. de que, por ejemplo, cuando se trata de algunas enfermedades propias o a veces no tan propias con la edad, como el Alzheimer, la enfermedad del Parkinson, que la persona, hay algunos compañeros pues lo digo por lo que yo viví en el sociosanitario, que habían tenido la experiencia de trabajar en una residencia o tener una persona a cargo con Alzheimer, entonces ellos nos traían a los que no tenían ninguna experiencia, que podíamos encontrarnos en ese aspecto. Ahí está, perfecto. Ahí dijiste muchas más cosas de las que tú misma pensás. Porque dijiste el apoyo entre pares, ¿sí? A partir de la experiencia volvemos al aprendizaje significativo, pero también dijiste otra cosa, el trabajo en residencias.
podemos ir a hacer una salida didáctica y ir a una residencia y ver cómo se trabaja en una residencia, ver lo que es. Una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es estar ahí con los usuarios. Ver esas máquinas en funcionamiento, ver esas personas ahí para las actividades, realizar actividades, ir con nuestro grupo de estudiantes y que hagan un taller de memoria, un taller lúdico, etcétera, etcétera. Y otra cosa que mencionó Janet tiene que ver con esto. Tiene que ver con los problemas, las dificultades que podemos encontrar. Y quizás la primera es la falta de experiencia práctica. ¿Por qué? Porque no todo el mundo pasó por la experiencia de tener un abuelo con Alzheimer y cuidarlo. Y esto es una de las dificultades que a priori uno puede pensar que le pueden ocurrir a los estudiantes de uno si da un curso de sociosanitario. ¿Sí? Lo mismo que aquí, en el curso de docencia quizás ustedes no dieron clase. Entonces les falta la experiencia de pararse y dar clase. Yo eso lo suplo muy fácil porque los hago dar clase a ustedes. Con eso suplo esta falta de, aunque sea en este ambiente que es un laboratorio, ustedes van dando clase y van agarrando esta experiencia. Bien, entonces ahí podemos pasar a intervenciones de la vida diaria. Esta es otra cosa importante. ¿Por qué? Porque, como bien sabe Janet, que pasó por el curso de sociosanitario, el plan de atención integrado a la persona implica esto, las actividades de la vida cotidiana. ¿Sí? Principalmente, mientras más autónoma es la persona, mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar para la autonomía de la persona. Autonomía es una palabra hermosa que funciona en todos los ámbitos de la vida. Bien, entonces, después lo que pasamos a buscar es eso, pensar qué cosas le puede faltar a mi estudiante, cuáles pueden ser las dificultades que me puedo encontrar. Una dificultad que me puedo encontrar con estudiantes de sociosanitario es la falta de experiencia práctica. Nunca han trabajado, nunca han tenido contacto con estas personas y se les puede hacer más difícil. Bien, entonces yo ya me voy pensando en esto. ¿Qué puedo hacer para esto? Bueno, visitas a casas de salud, mucha actividad práctica. Puedo traer una persona experta en el tema y que les hable, ¿sí? Más difícil porque hay que conseguir una persona que nos regale una hora de su vida, dos. Pero normalmente la gente que trabaja en esto tiende a tener buena onda y bueno, si uno tiene los contactos puede conseguir. Hay muchas instituciones además que tienen personas que dan charlas, ¿no? La Asociación de Alzheimer, la Asociación Down, que pueden brindarnos a alguna persona para dar unas charlas a cada uno de estos puntos, etcétera, etcétera. En el caso de trabajar con personas que están en dependencia, la gestión emocional de nuestros estudiantes. ¿Sí? O sea, vamos a estar frente al sufrimiento de otro ser humano, y esto es muy desgastante. Ya lo hemos visto, se llama desgaste por empatía. ¿Sí? Cuando yo veo a una persona que sufre, yo sufro, un poquito voy sufriendo. Y para nuestros estudiantes esto puede ser complicado. Yo lo tengo que tener ahí, saber que esto puede pasar. Se pueden quebrar, se pueden poner tristes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están viendo una persona que no puede caminar, que no puede expresarse bien, que sabe que la muerte está cercana, etcétera, etcétera. Es una gran carga emocional. Uno normalmente la compensa con la satisfacción que le da ayudar al otro y tal, pero no hay que descartar, no hay que negar que esto existe. Dificultades técnicas, el manejo de los equipos, de aprender las maniobras y las habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque esta gente va a tener que estar hablando con el usuario, con su familia, con el resto del equipo técnico, o sea que los estudiantes tienen que tener muchas habilidades de comunicación. Entonces, después empezar a pensar cómo haría yo para enseñar a mis estudiantes. Con simulación y roleplay. En este caso es súper útil. ¿Por qué? Porque los estudiantes van a aprender a estar con personas. Entonces, voy a ir practicando eso con tu propio compañero, pero lo vas a ir practicando. Actividades grupales. Este grupo va a buscar, la mitad del grupo va a buscar esto, la otra mitad del grupo va a buscar lo otro, la mitad del grupo va a generar un plan de atención personalizado individualizado para fulanito. Yo traigo una historia clínica y les digo, bueno, ustedes para este paciente, ustedes para este paciente. Y entonces, lo que podría ser agobiante por una sola persona, al ser en grupo, es más fácil, más ameno, permite que todos aporten, porque todos conocen, todos tienen alguna idea, y eso enriquece a todos. Y usar casos prácticos. Por eso es importante cuando uno da una formación que sea algo del ámbito de uno. Que uno conozca de eso. Uno pueda traer anécdotas propias que le hayan sucedido en ese ambiente y casos para trabajar acerca de eso. Si no, siempre tenemos
internet, donde vamos a encontrar casos prácticos. ¿Bien? Historias clínicas de pacientes para poder usarlas como disparadores con nuestros estudiantes. Bien, siempre tener en cuenta que hay que utilizar recursos adicionales, videos. ¿Por qué? Porque hacen un poco más ameno el aprendizaje, porque lo hacen más visual, hay gente que es más visual que auditiva, etcétera, etcétera. Bien, normalmente lo que vamos a tener nosotros es que ya la persona viene motivada a nuestra clase. ¿Por qué? Porque quiere conseguir un trabajo, porque quiere cambiar de trabajo, porque quiere ascender. O sea que ya va a venir motivado, tenemos que intentar mantener esa motivación. ¿Cómo lo hacemos con adultos? Con cosas prácticas, recordándole que esto es para conseguir un trabajo, cambiar de trabajo, mejorar su trabajo. Y siempre, o la mayor parte del tiempo, con cosas prácticas. Y lo que decía de evaluación, ¿verdad? Evaluación, un espacio para hacer preguntas, aportar ideas, enriquecer el plan, evaluar de manera continua y sistemática, y examen teórico según lo indicado en la planificación didáctica. ¿No? Lo más importante para mí de ustedes es el paso 1, 2 y 3. ¿Bien? Porque algo dice acá que me Y 4. Sí, 1, 2, 3 y 4. 4. Porque puse identificación y diagnóstico juntos en esto. Bueno, en fin, borrame esta parte del video, ¿no? En fin, con esto cerramos la prueba de hoy, a ver cómo nos quedó. Vamos a subirla después a YouTube.